Les saludamos desde Canal UCR, este medio televisivo universitario que se paga con los fondos e impuestos que reciben y que pagan los habitantes de este país. Y en esta ocasión vamos a ubicar el tema de la competitividad, tanto del índice mundial de la competitividad como la ubicación de Costa Rica, y para hacerlo tenemos el placer de tener con nosotros a don Víctor Umaña, el director del CLATS, que es el Centro de Investigación del INCAE, y estaremos conversando con él una vez que el canal nos invite a hacerlo. Regresamos. Continuamos, amigas y amigos, conversando con don Víctor Umaña, ya dije que es el director del CLATS, y repito, vamos a conversar sobre el índice global, mundial, internacional de competitividad. Y tal vez antes de hacerlo, don Víctor, usted nos cuenta qué quiere decir CLATS. Gracias, don Juan, gracias por la invitación a estar acá. El CLATS es el Centro Latinoamericano de Competitividad y Desarrollo Sostenible. Es un centro fundado por el INCAE hace casi ya 20 años. Vamos a cumplir el 20º aniversario pronto. Qué bueno. Y don Víctor, desde inicios de este año lo está dirigiendo, y una de las actividades que le viene muy bien al nombre es el tema de la competitividad, y se acaba de hacer la medición correspondiente a este año. Cuéntenos qué resultados globalmente y en específico para el país se obtuvieron en 2015. Así es, este informe se hace todos los años. El CLATS es el socio del Foro Económico Mundial, que es la organización que calcula este índice. El CLATS es el socio del año 99. Por cierto, para ubicar, sí, el grupo este es el que tiene las reuniones de Davos todos los años. Es correcto. El Foro Económico Mundial es una organización sin fines de lucro, no estatal, dirigida por un suizo que se llama Klaus Schwab. Ellos iniciaron como un centro de pensamiento en Europa Central, se ocupaban de estos temas y medían el desempeño de algunos países de Europa desde los años 70, y posteriormente su metodología fue ganando aceptación y digamos, tomaron liderazgo en estos temas, y posteriormente pasa a ser de un informe eminentemente europeo a un informe global. Nosotros jugamos un papel destacado a mediados de los 90, cuando el CLATS se crea en un momento en que Centroamérica venía saliendo del periodo convulso de los 80, se firma la paz y se decide relanzar el proceso de integración centroamericana. Entonces, para eso traemos en ese momento al profesor Michael Porter de la Escuela de Negocios de Harvard y al profesor Jeffrey Sachs, que en ese momento dirigía el Instituto de Harvard de Estudios Internacionales para el Desarrollo. Y con el concurso de ambos académicos, se desarrolla una metodología que servía para complementar lo que decía el índice. Pero el índice en esa época no cubría Centroamérica. Entonces logramos que el Foro Económico Mundial se interesara en Centroamérica y adaptar la metodología para poder medir países en desarrollo. Y eso convirtió el informe verdaderamente en un informe global. Sí, tal vez, aunque no necesariamente eran países de OSD o OCDE, pero eran en general, digamos, los primeros. Se internacionaliza y entonces hay una conclusión. Así es.
Entonces, este informe, antes de entrar a los resultados específicos, me gustaría contarles un poquito del informe. ¿Cómo se hace? El informe se realiza a partir de una encuesta de opinión ejecutiva. O sea, es una encuesta que se le hace a empresarios en todos los países. El CLACS hace esta encuesta en 8 países de América Latina. Es una encuesta bastante larga, con aproximadamente 140 preguntas, en donde se le pregunta al empresario sobre su percepción sobre el estado de la competitividad de los países. Esa encuesta se libera todos los años en enero y se recogen los datos hasta mayo más o menos, y luego se hace todo el tema analítico, y nosotros somos los responsables de hacer la encuesta. La encuesta es bien interesante porque además de ahí se derivan otra serie de informes, pero esa es la base. Entonces, más o menos el 70% de los indicadores que están en el informe provienen de la encuesta, y el otro porcentaje restante son datos duros. Y ese es así es como se... Por cierto, y por datos duros, lo que don Víctor se refiere es básicamente, llamémosle estadísticas de cuentas nacionales y cosas de ese, Sí, ese tipo, para contrastarlo con la otra parte. Con la parte de percepción. Exactamente. Sí, señor. Entonces, entrando en materia, este año lo que vimos de los países que cubrimos, que es básicamente Centroamérica, República Dominicana, Ecuador y Bolivia, en síntesis para Centroamérica... Que por cierto, voy a hacer una nota de pie de página. No estamos hablando hoy del INCAE, pero básicamente esa es, llamémosle, el nicho natural del INCAE. La mayor parte de la gente que viene a Centroamérica o el INCAE va a esos países a realizar actividades, de manera que hay una complementariedad entre el centro de investigación y la escuela de negocios. Así es Centroamérica, República Dominicana, la parte norte de Sudamérica, con énfasis en Ecuador, con el cual tenemos una relación bastante añeja. Además somos vecinos, en la frontera marítima tenemos vecindad con el Ecuador. Pues le decía que el índice lo que muestra es una región en general que ha avanzado poco. De un año a otro usted no encuentra grandes saltos ni descensos, pero en general la región avanza lentamente en competitividad. Y es competitividad la entendemos como el conjunto de políticas y de factores que determinan la productividad de una nación. Así que cuando hablamos de competitividad podemos igual poner el sinónimo de productividad, y eso es lo que nos interesa. ¿Cómo hacer más con lo mismo? ¿Verdad? Y eso es el determinante del crecimiento, al final de cuentas es la productividad, y por eso lo estudiamos. Desgraciadamente Centroamérica ha crecido relativamente poco en los últimos años, y eso uno lo ve con el informe de competitividad. Hay 2 países que están a la vanguardia en la región, Panamá y Costa Rica. Y luego tenemos los países de más al norte de Centroamérica bastante rezagados, donde ahí las reformas todavía no han rendido sus frutos. La región está saliendo el boom de los precios de las materias primas, que para nosotros no fue un boom, ¿verdad? Nosotros que somos consumidores de materias primas, más bien ha sido una buena noticia que estos hayan bajado de precio. Entonces, venimos de varios años de estar sufriendo estos altos precios en las materias primas, sobre todo el petróleo, y ahora ya estamos empezando a ver los impactos de algunas materias primas más baratas, pero todavía no se refleja eso con bastante, con bastante impacto en lo que estamos midiendo. ¿Cuáles son los principales problemas en la región? Tiene que ver, hay un gran tema que tiene que ver con las instituciones, que es uno de los pilares que medimos, ¿verdad? Y ahí estamos hablando de la eficiencia del Estado, estamos hablando de la independencia del Poder Judicial, estamos hablando del costo del crimen y la violencia. Esas son 3 cosas que le pegan muy fuerte a los empresarios en la región, sobre todo a los del Triángulo Norte, ¿verdad? El Triángulo Norte, compuesto por El Salvador, Honduras y Nicaragua, es la región más violenta del mundo que no está en guerra. Y eso es un obstáculo casi que insalvable para atraer inversión, para hacer negocios, para prosperar. No puede haber una empresa exitosa en un barrio que se está cayendo a pedazos.
y eso, desgraciadamente, es la situación que se está viviendo allá. Por otro lado, tenemos instituciones muy débiles, ¿verdad? En casi todos los países. Lo vimos digamos, puede ser el vaso medio lleno, medio vacío, pero lo que pasó ahora en Guatemala, bueno, las manifestaciones populares llevaron a la renuncia de un presidente. Por un lado, alguna gente se pone contenta de que efectivamente el poder popular sirvió, no, pero por otro lado, eso queda en evidencia la fragilidad de nuestras instituciones en Centroamérica. El Salvador está muy paralizado, por otro lado, también políticamente, con dos facciones, digamos, muy encontrándose o separándose, pero encontrándose para pelear, ¿verdad? Y Honduras también con muchos cuestionamientos de tipo de corrupción, ¿verdad? Nicaragua, por su parte, Nicaragua presenta una estabilidad interesante, ¿verdad? Por otro lado, es un país muy seguro, el país más seguro de Centroamérica en términos de crímenes violentos. Y por otro, hay una estabilidad ahí política que a muchos no les gusta, pero es una realidad, ¿verdad? Ha habido como un acuerdo, pues, entre las partes ahí y el país ahí está. Yo Ha voy a venido creciendo. interrumpirlo Perdón, ahí, adelante. don Víctor. Sí. Los vuelos con frecuencia salen por Guanacaste y pasan al lado de los lagos Sí. de Nicaragua. De manera que, y como eso normalmente es bonito, yo le saco fotos. Entonces, en la última foto lo vi lleno de molinos de viento, pero una cantidad enorme alrededor de la zona de Managua y otras, y no estaban en mi último vuelo. De manera que un país que pueda poner esa cantidad de energía limpia y con esa celeridad, algo bueno está pasando ahí, independiente de que no todo sea bueno. Exactamente, ese es el diagnóstico, yo creo que correcto. Nicaragua, primero, es un país muy rico en términos de recursos naturales, tiene mucha agua, es el país que tiene más agua dulce de toda la región, una región donde escasea el agua dulce, ¿verdad? Además, tiene muchísima tierra disponible y unos ventoleros del carajo, ¿verdad? Entonces, efectivamente, y además han logrado desarrollar un ambiente propicio a la inversión en temas energéticos. Lo cual nos lleva ahora bajando llegamos a Costa Rica. Costa Rica presenta el famoso nadadito de perro que don Eduardo Lizano siempre nos recuerda. En los últimos 10 años el país, con una muestra constante de países, se ha mantenido en las mismas posiciones relativas dentro del índice, ¿verdad? El país destaca en cosas que uno le sorprende porque el país hace cosas que en la globalidad parecen ser cosas de las más complejas. Pues Costa Rica tiene, por ejemplo, muy buenas calificaciones en la atracción de inversiones de alta tecnología, tiene muy buena calificación en el ambiente de los negocios, es decir, en cómo los negocios se sofistican de cierta forma para hacer nuevas inversiones y cómo se relacionan entre sí. En términos relativos somos bastante innovadores, ¿verdad? No necesariamente en la producción de cosas, de patentes, por ejemplo, pero sí en la innovación a la hora de hacer negocios, descubrir nuevos mercados, nuevos empaques. En eso nos ha ido bastante bien. Sin embargo, en las cosas más mundanas y cotidianas, el país sigue arrastrando los pies. Y el tema más importante es el de la infraestructura. Entonces ahí, ese es el punto más débil del país, infraestructura. Y el segundo lugar, lo que la encuesta que refleja el índice nos indica es un problema relacionado con la burocracia entendida como la dificultad que le impone las regulaciones del Estado para hacer negocios. Y nosotros tenemos un mensaje que el canal le quiere dar a las amigas, pero regresamos. Gracias por haber permanecido con nosotros en Canal UCR y continuamos conversando con el director del CLATS del INCAE, don Víctor Umaña,
quien había evaluado los países del norte hasta llegar a Costa Rica, iba a continuar. Sí, le decía a don Juan, pues Costa Rica presenta retos en las cosas que son más elementales, que tienen que ver, por ejemplo, con infraestructura y que deberían ser las más fáciles de resolver. Pero tenemos ahí un problema, yo diría que psicológico, ¿verdad? Tenemos lo que nos gusta coloquialmente decir la platina mental. Está este puente de la platina en el cual la gente frena todavía, aunque no es necesario frenar, pero tenemos ese problema de que no lo hemos logrado resolver cosas que son bastante elementales. Yo recuerdo que de Costa Rica, por ejemplo, cuando construyó el ferrocarril del Pacífico, lo hizo en 10 años. Y lo hizo el gobierno solito en 10 años. Y tenía el puente que todavía está ahí, el puente sobre el Río Grande. Ese puente era el más alto y el más grande de Latinoamérica en su estilo arquitectónico. Bueno, si hace 100 años pudimos hacer una obra de ese tipo, ¿cómo es que no podemos arreglar un puentecito ahí tan sencillo? Entonces eso Déjeme darle otra. ¿Sí? Y para usted del INCAE hablando de sector público y yo de una universidad pública hablando de sector privado. Una transnacional privada construyó unos túneles en el tren a Limón que de los cuales se debieron haber construido muchos en la ruta a Guapiles, claro. Y que se debieron haber construido muchos o algunos en la ruta a Caldera, y lo que sabían hacer bien los costarricenses de la primera mitad del siglo XX, los costarricenses de la segunda mitad y de inicios del siglo XXI no lo saben hacer. Se nos olvidó. Así es. Entonces, ahí me parece que Costa Rica tiene esa tarea pendiente y hay que romper esas trabas para, uno, hacer el Estado más eficiente, que es un tema en sí mismo para otro programa, pero segundo, para poder hacer la infraestructura que este país necesita. Cuéntenos un poquito, don Víctor, del CLADS y de las cosas, tanto de las cosas que hace como de cómo desde su gestión como nuevo director, ¿dónde ve usted el CLADS dentro de 5 y 10 años? Mire, el CLADS es un centro de investigación aplicada. Nosotros no necesariamente hacemos investigación académica para producir artículos para revistas científicas. Sí salen artículos de ese tipo en nuestra investigación, pero el principal objetivo es producir ideas novedosas que logren resolver problemas actuales de los países. Y para eso pues tenemos el gran acervo de la Facultad de INCAE. Tenemos 40 profesores que contribuyen con su pensamiento, con su liderazgo a las investigaciones que hacemos. Nos concentramos. Perdón, déjeme decir algo que la gente que las amigas y amigos podrían no saber. Posiblemente no hay en ese lugarcito del barrio San José, en Alajuela, con esos 40 doctores en las disciplinas correspondientes, que no es una sola, pero no vamos a entrar en eso, posiblemente en ningún otro lugar de Centroamérica hay por metro cuadrado tanto talento como lo hay ahí. Así es. Perdón, y esos llegan siempre y están siempre ahí. Sí. Nos sentimos muy orgullosos de la facultad, es nuestro principal activo, ¿verdad? Y entonces le sacamos mucho el jugo en las investigaciones. Trabajamos muy de cerca con los gobiernos y con el sector privado, ¿verdad? Nos concentramos en hacer investigación además que tenga, como le decía, impacto y que ojalá apunte a resolver problemas de tipo de bienes públicos. Somos una institución regional, cubrimos todo Centroamérica, estamos convencidos de la integración centroamericana, trabajamos fuertemente en ello. Y ahora, pues nuestro trapito de millar estos días es el índice de progreso social, que complementa esto que hablábamos de competitividad. Porque al final de cuentas, ¿para qué queremos que un país sea más competitivo? Es para que sea más próspero. Pero la prosperidad no tiene que ver
necesariamente con el PIB. El PIB es una mala medida para medir prosperidad. Es muy buena para medir cuántos bienes y servicios producimos, pero para medir prosperidad lo que hacemos es medirle directamente en términos de resultados. ¿Cuántos chiquillos salieron de la escuela? ¿Cuántos reducimos reducimos la mortalidad infantil? ¿Qué tan tolerantes somos? ¿Cuán sostenible es nuestro progreso? Y para eso, con el concurso de 12 rectores de INCAE, Bricio Biondi Morra y Roberto Artavia, ellos junto con otros académicos visionarios y empresarios, se creó el Índice de Progreso Social, que mide exactamente esas cosas que importan. Y lo interesante es que no usamos ningún indicador económico, solo indicadores sociales y ambientales de resultados. Entonces, perfectamente podemos hacer la correlación entre cuánto invierte una sociedad con base a sus ingresos y cuáles son los resultados que obtiene. Y esa medida además es escalable, podemos hacerla a nivel de país, pero podemos irnos a nivel granular a medirlo a las comunidades, a los cantones. Y por ejemplo, acabamos de lanzar la versión beta, una versión preliminar del índice de progreso social cantonal, con resultados muy interesantes que cuando lo liberemos le va a servir, por ejemplo, a los candidatos a alcalde de las próximas elecciones. Ahí van a tener su hoja de ruta para el mejoramiento de los cantones a los que van a servir. Y eso estamos muy orgullosos en el INCAE de ser el socio de la Organización Mundial que calcula este índice, porque además todas las métricas que utilizamos son accionables. Yo no sé si accionable es una palabra en español, pero usted me entiende. Logramos que a partir de cada cosa que medimos surja una acción que puede hacer tanto el sector privado, porque le enseñamos cómo el sector privado puede planear su inversión social con base en las necesidades de las comunidades para que lo alineen con su estrategia, pero también los gobiernos y las organizaciones de la cooperación. Bueno, en la semana pasada en el programa estábamos hablando de Simpe Móvil y cómo se puede bancarizar a la gente con un móvil tan elemental como los puede haber. Y esto a muchas empresas, a muchas pulperías, a muchos negocios, a muchas mujeres empresarias les podría servir, de manera que creo que ese es el ejemplo de una de las cosas que ustedes... Claro, y usted lo dice muy bien, empoderar a las mujeres. Y eso es una de las variables que medimos. ¿Cuál es la capacidad que tienen las sociedades de empoderar a las mujeres? Y tenemos varias métricas, por ejemplo, una en que estamos bastante mal es el matrimonio adolescente. En Costa Rica todavía se siguen casando chiquillas. Sí. Y eso es un absurdo, porque no solo le cortamos las posibilidades, le cortamos las alas a las mujeres jóvenes, sino que el impacto que tiene eso sobre el combate a la pobreza y sobre el bienestar de sus familias es fundamental, porque la mujer es la pieza fundamental. Claro, y los hijos de esas mujeres estamos repitiendo pobreza, estamos sembrando pobreza a través de algo tan elemental y que parecería que nada que ver como es el matrimonio. Sí, señor. Así es. Nos debe quedar como 2 minutos que más allá de esta versión cantonal, ¿qué otras cosas estaría haciendo en el resto de la región? Porque imagino que esto cantonal es en Costa Rica. Esta versión es costarricense. En el resto de la región trabajamos con diferentes socios. Por ejemplo, en Guatemala tenemos lo que llaman el Instituto de Progreso Social y estamos haciendo el cálculo del progreso social para la ciudad de Guatemala. Lo mismo estamos haciendo en El Salvador. En Panamá trabajamos con la Alcaldía de Panamá y la Oficina de la Primera Dama. En Colombia hemos hecho ese cálculo para 10 ciudades colombianas y además lo hemos hecho en el tiempo. Entonces, nos montamos en la máquina del tiempo y analizamos el desempeño de Bogotá, por decirle algo, desde hace 10 años para acá. Río de Janeiro lo está utilizando para planear sus inversiones sociales de cara a la gran inversión que va a recibir Río como sede de los Juegos Olímpicos. La Unión Europea acaba de adoptarlo como uno de los elementos principales para la asignación de los fondos europeos de cohesión social dentro de la Unión Europea. Paraguay lo acaba de adoptar también como su principal elemento de planeación. Así que tenemos mucho trabajo en ese tema, ha sido una herramienta muy novedosa.
Y más allá del índice, ¿qué otras cosas? Y nos debe quedar ahora sí un minuto. Estamos trabajando en temas relacionados, que es muy importante para Centroamérica, en temas que tienen que ver con el Triángulo Norte, los problemas que tiene el Triángulo Norte en dos aristas. Una muy importante que tiene que ver con la migración. Estamos haciendo un estudio sobre el impacto de la migración en Centroamérica, tanto la que sale de la región y va hacia Estados Unidos, como la migración sur-sur, y sobre todo el impacto de la migración nicaragüense en Costa Rica, en la cual tenemos resultados muy interesantes que demuestran lo bueno que ha sido la migración nica en Costa Rica y desgraciadamente lo malo que es para Nicaragua que sus ciudadanos salgan del país. Pues con ese mensaje los felicitamos por las cosas que están haciendo, le deseamos muchos éxitos en su gestión y a las amigas y amigos los invitamos a que en los mismos tiempos y circunstancias en que nos acompañaron esta semana lo hagan en la próxima y quédense con este canal que con el dinero de los habitantes de este país hace televisión de calidad para ustedes.